Bienvenidos a esta nueva inmersión en textos antiguos, en esas versiones olvidadas de historias que, bueno, creemos conocer muy bien. El cristianismo primitivo fue un hervidero de ideas, ¿no? Fascinantes, y muchas, pues, quedaron fuera del canon. Hoy vamos a explorar los restos de uno de esos textos perdidos, el llamado Evangelio de los Ebionitas. Pero a ver, seamos claros desde ya, no tenemos este evangelio completo. Lo que sabemos nos llega solo por citas, fragmentos que encontramos en un escritor del siglo IV, Epifanio de Salamina, un obispo bastante, conocido por su obra Panarión, que era básicamente un catálogo muy combativo contra lo que él veía como herejías. Nos vamos a basar en los extractos que recopiló M.R. James. Nuestra tarea hoy es intentar desgranar qué nos cuenta Epifanio sobre este texto, sus cosas raras, digamos, y las creencias del grupo que lo usaba, los ebionitas. Venga, vamos a ello. Exacto. Y es fundamental empezar reconociendo algo. Nuestra única fuente, Epifanio, escribe con una intención clarísima de refutar. Su lenguaje es a menudo hostil, puede ser confuso, pero, sus citas son la única ventana que tenemos. Para situarnos un poco, los ebionitas eran un grupo judeocristiano de los primeros siglos, mantenían prácticas judías, como la ley mosaica, y tenían una visión de Jesús muy distinta a la que luego se hizo ortodoxa. Creían básicamente que Jesús era un ser humano, excepcional, sí, elegido por Dios, pero un hombre. Y este grupo, según Epifanio, usaba un evangelio que ellos llamaban según los hebreos. Y no solo eso, sino que decían que era el evangelio auténtico de Mateo. Defendían esa idea que circulaba bastante en la antigüedad, de que Mateo había escrito originalmente en hebreo o arameo. Correcto. Esa noción de un original hebreo de Mateo tenía su fuerza, incluso fuera de círculos ebionitas. El propio Epifanio menciona, casi de pasada, haber oído rumores de versiones hebreas no solo de Mateo, sino también del Evangelio de Juan y de los Hechos de los Apóstoles, que supuestamente se guardaban en tesoros privados, en lo que él llama genizas. Perdona que te interrumpa ahí. ¿Puedes aclarar qué es eso de las genizas? Suena muy específico. Sí, claro, buena pregunta. Una geniza, que literalmente significa escondite o archivo en hebreo, era un depósito, a menudo en una sinagoga. Allí se guardaban manuscritos sagrados ya viejos o rotos, sobre todo si contenían el nombre de Dios, para que no se profanaran al tirarlos. La más famosa es la Geniza del Cairo, que nos dio miles de documentos. Así que Epifanio sugiere que estos textos hebreos circulaban y se cuidaban en sitios como Tiberias, que era un centro judío importante en Galilea. Entendido, gracias. Muy interesante. Volviendo entonces al Evangelio de los Ebionitas. ¿Qué opinión le merecía a Epifanio? ¿Cómo lo veía él? Pues, como era de esperar, su juicio era bastante duro. Lo tacha de incompleto, adulterado y mutilado, o no terminado. Lo fascinante aquí es, cómo Epifanio no lo ve solo como una variante, sino como una corrupción directa y deliberada de un original. Seguramente del Mateo griego que él conocía y aceptaba. Ya de entrada lo deslegitima. Vale. Vayamos entonces a lo que cita. ¿Qué nos cuenta Epifanio que decía este evangelio? ¿Cómo empezaba, por ejemplo? Nos da lo que parece ser el inicio. Dice algo como: aconteció en los días de Herodes, rey de Judea, siendo Caifás sumo sacerdote, que vino un hombre, de nombre Juan, a bautizar con bautismo de arrepentimiento en el río Jordán. Y añade que se decía que era del linaje de Aarón, sacerdote, hijo de Zacarías e Isabel. Espera un momento. Esa introducción de Juan, hijo de Zacarías e Isabel, bajo Herodes y Caifás, me suena muchísimo al principio del Evangelio de Lucas. Justo. Esa similitud es muy notable. Sugiere que este texto, o las tradiciones que usa, podrían venir de fuentes parecidas a las de Lucas, o quizás había una tradición común sobre los orígenes de Juan Bautista. Después de esto, Epifanio cita otro fragmento que parece ocurrir más tarde en la historia. ¿Cuál es? Uno donde habla a Jesús, dice: vino un cierto hombre llamado Jesús, y tenía unos 30 años de edad, el cual nos escogió. Y habiendo venido a Cafarnaúm, entró en casa de Simón, por sobrenombre Pedro, y abriendo su boca dijo: al pasar yo junto al mar de Tiberíades, escogí a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, y a Simón y Andrés, y Tadeo y Simón el celote, y Judas Iscariote. Y a ti, Mateo, sentado junto al lugar de los impuestos, te llamé y me seguiste. Quiero pues que seáis 12 apóstoles para testimonio de Israel. Vaya lista detallada de los 12, incluso con esa mención a Mateo, sentado junto al lugar de los impuestos.
Curioso el detalle. Y luego, ¿qué más sobre Juan el Bautista? Mencionaste que aparecía al principio. Sí, Epifanio vuelve a Juan para señalar otra cosa. Cita que el texto describía su ropa de forma normal, pelo de camello, cinturón de cuero, pero la polémica viene con la comida. Según Epifanio, el Evangelio ebionita decía que la comida de Juan no eran langostas, acredes en griego, y miel silvestre. Ah, no. ¿Y qué comía entonces según este texto? Decía que su alimento era miel silvestre cuyo sabor era el del maná, como una torta o pastel en aceite. Epifanio lo llama enkris, en griego, que es algo así como una torta, un pastelillo. Miel con sabor a torta. Suena bastante raro, la verdad. ¿Y por qué cree Epifanio que el texto decía eso? Aquí es donde Epifanio lanza la acusación directa. Explica que los ebionitas eran vegetarianos estrictos. La idea de que Juan, una figura tan relevante, comiera insectos, pues no les cuadraba. Por eso, según él, alteraron la palabra a propósito. Señala que la palabra griega para langosta es akris, y para torta es enkris. Los acusa de pervertir la verdad cambiando solo una letra, la capa, K, por una gama, para que el texto encajara con su vegetarianismo. Vamos, una manipulación en toda regla, según él. O sea que los acusa de retocar el texto para que apoyara sus prácticas. Pero a ver, ¿podemos fiarnos al 100% de Epifanio? Si su meta era atacar herejías, ¿no podría estar exagerando o incluso inventándose esto para desacreditarlos? Esa es la pregunta clave siempre que trabajamos con fuentes como Epifanio, claro. No podemos tomar su palabra como ley. Era un polemista, y todo lo que cuenta está filtrado por su hostilidad. Es posible que la variante enkris existiera por otros motivos, o que su interpretación sea maliciosa. Pero la acusación en sí es interesante porque encaja con otras cosas que se dicen de los ebionitas, como veremos. Nos pone sobre aviso de que los grupos podían adaptar los textos a sus creencias, algo que seguramente pasaba en muchas direcciones en el cristianismo primitivo. Sea justa o no la acusación, revela una tensión entre el texto y la práctica vivida. Entendido. Es una dinámica complicada, sí. ¿Qué otros pasajes clave cita Epifanio? Supongo que el bautismo de Jesús sería uno importante, ¿no? Desde luego. Cita un relato del bautismo que tiene cosas familiares, pero también diferencias muy significativas. Dice que, después de que el pueblo fuera bautizado, Jesús también fue a Juan. Al salir Jesús del agua, los cielos se abrieron. Hasta ahí, bueno, parecido a los evangelios canónicos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en lo que pasa justo después. Se vio al Espíritu Santo bajar en forma de paloma y, aquí lo crucial, dice que entró en Jesús. No solo que bajó sobre él, como en Mateo o Marcos, sino que entró dentro de él. Inmediatamente, una voz del cielo dijo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Y aquí viene la frase más distintiva de todas: «Hoy te he engendrado». ¡Ostras! Hoy te he engendrado. Esa frase es del Salmo 2, pero ponerla aquí, en el bautismo, es muy potente. No suele aparecer así en los evangelios más conocidos, desde luego. Exacto. Es una afirmación con una carga teológica tremenda. Y el relato sigue. Dice que, tras la voz, una gran luz brilló alrededor. Juan, asombrado, le pregunta a Jesús: «¿Quién eres tú, Señor?». Y la voz del cielo responde otra vez, repitiendo la primera parte: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Entonces Juan se postra ante Jesús y le dice: «Te ruego, Señor, bautízame tú a mí». Pero Jesús se lo impide diciendo: «Déjalo, pues así conviene que se cumpla todo». Vaya, la entrada del Espíritu, la frase «hoy te he engendrado», la luz, la segunda voz, son detalles muy específicos. ¿Y cómo interpretaba Epifanio todo esto? ¿Qué decía de las creencias ebionitas basándose en esto? Para Epifanio, estos detalles eran la clave para entender la cristología ebionita, o sea, su forma particular de ver quién era Jesús. Según él, los ebionitas usaban este pasaje para decir que Jesús era un hombre nacido de forma natural, de José y María. Lo dice Epifanio, de la simiente de un hombre. Negaban el nacimiento virginal. Para ellos, Jesús fue elegido por Dios por ser justo, pero se convirtió en el Hijo de Dios, en el Cristo, en el momento del bautismo. La frase «hoy te he engendrado» la tomaban literalmente. Ese fue el día de su nacimiento como Hijo divino. Entonces, ¿sería algo así como una adopción divina en el bautismo? Eso es.
lo que se conoce como cristología adopcionista. El Espíritu Santo, que algunos ebionitas identificaban con el Cristo, bajó y entró en el hombre Jesús, uniéndose a él. No creían que Jesús fuera Dios desde siempre o desde su concepción. Lo veían como un ser humano excepcional, sí, elevado a un estatus divino. Epifanio dice que lo consideraban creado, quizá como un arcángel supremo, señor de los ángeles, pero no Dios en el mismo sentido que el Padre. Este punto es crucial porque sitúa la divinidad de Jesús no en su origen, sino en un momento concreto de su vida. Una idea que, claro, chocaba frontalmente con la teología trinitaria que se impuso después. Tiene toda la lógica que esa visión chocara con la ortodoxia posterior, sí. ¿Cita a Epifanio algo más que refuerce esta imagen de un Jesús con una misión particular, según los ebionitas? Sí. Cita una declaración atribuida a Jesús que encaja perfectamente con otra característica conocida de los ebionitas, su rechazo a los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. Según Epifanio, en este evangelio, Jesús decía: «He venido a abolir los sacrificios, y si no cesáis de sacrificar, la ira de Dios no cesará de vosotros». He venido a abolir los sacrificios. Menuda declaración. Es muy fuerte. ¿Y cómo encajaba esa postura tan radical contra los sacrificios con su identidad como grupo judeo-cristiano? Porque los sacrificios eran centrales en el templo según la ley que ellos mismos decían seguir. Es una tensión fascinante, desde luego. Probablemente interpretaban la ley de Moisés de una forma muy particular. Quizá decían que los sacrificios eran una corrupción posterior o que Jesús había venido a restaurar un culto más puro, original, centrado en la oración, la ética, no en derramar sangre. Su postura antisacrificio, junto con el vegetarianismo, los ponía en un lugar muy singular dentro del espectro judeocristiano. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo veían ellos la continuidad y la ruptura con el judaísmo de su época. Veían a Jesús no solo como Mesías, sino como un reformador radical del culto. ¿Y este vegetarianismo y rechazo al sacrificio influía en otros pasajes además del de la dieta de Juan el Bautista? Pues parece que sí, al menos según Epifanio. Él acusa a los ebionitas de manipular también el relato de la última cena con la comida de Pascua. El objetivo, otra vez, sería quitar cualquier indicio de que Jesús comiera carne, en concreto el Cordero Pascual. ¿Y cómo lo habrían hecho? ¿Qué dice Epifanio que cambiaron ahí? Según él, la pregunta de los discípulos sobre dónde preparar la Pascua estaba formulada de una manera un poco rara en el texto ebionita. Algo como: ¿dónde quieres que preparemos para ti comer la Pascua? Bueno, hasta aquí más o menos normal. Pero la respuesta de Jesús, según Epifanio, era donde estaba la clave de la alteración. ¿Qué respuesta le atribuye? A ver. Pues en lugar de la afirmación que conocemos por Lucas con cuánto deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros, Epifanio cita una pregunta retórica. ¿Acaso he deseado con deseo comer carne con vosotros esta Pascua? Fíjate que introduce la palabra carne, creas, en griego, que no está en los relatos canónicos en ese punto, y convierte la afirmación de deseo en una pregunta que implica un no rotundo. Claro que no he deseado comer carne. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si Epifanio tiene razón, ya no es solo cambiar una letra como con Juan, es alterar la estructura de la frase y meter un término clave carne para darle la vuelta completamente al sentido de un momento tan fundamental como la última cena. Menuda tela. Exactamente. Para Epifanio es una prueba más de la manipulación ebionita para que el texto sagrado reflejara sus costumbres vegetarianas. Insisto, hay que ser cautos con la acusación de Epifanio, pero el patrón que describe es coherente. Un evangelio que parece hecho a medida para apoyar una cristología adopcionista, un vegetarianismo estricto y una oposición frontal a los sacrificios del templo. Entonces, estas características tan marcadas, adopcionismo, vegetarianismo, antisacrificio, ayudan a distinguir este Evangelio de los ebionitas de otros textos parecidos que a veces se mencionan como el Evangelio según los hebreos. Sí, justo. Aunque Epifanio dice que los ebionitas llamaban a su evangelio según los hebreos, las características que él describe son distintas de lo que otros padres de la Iglesia, como Jerónimo, citan de un texto que también llaman evangelio según los hebreos. Por ejemplo, el relato del bautismo, que cita Jerónimo, es diferente, especialmente esa frase de «hoy te he engendrado» y la entrada del Espíritu en Jesús, eso no aparece en las citas de Jerónimo.
Lo cual nos lleva a una confusión de nombres considerable, ¿no? Totalmente. Hay varias posibilidades. Quizá Epifanio confunde los títulos o usa Evangelio de los Hebreos como un cajón de sastra para cualquier evangelio judeocristiano que no le gustara. O quizá los propios ebionitas identificaban su texto particular con el Evangelio hebreo original de Mateo, aunque fuera una versión muy adaptada. O simplemente circulaban varios textos distintos con nombres parecidos, según los hebreos, de los nazarenos, de los ebionitas, y hoy es muy difícil desenredar esa madeja. ¿Y hay alguna otra identificación posible para este texto que describe Epifanio? Hay una teoría interesante que propuso a finales del XIX un erudito alemán, Theodor Sahn. Él sugirió que este Evangelio de los Ebionitas, citado por Epifanio, podría ser el mismo que otro texto mencionado muy de pasada por Ambrosio y Jerónimo, el Evangelio según los 12 o de los 12 apóstoles. Sahn argumentó que las características encajaban, pero bueno, no hay un acuerdo total sobre esto. Si no son el mismo texto, entonces del Evangelio según los 12 no sabemos casi nada más. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la enorme complejidad que hay para identificar y clasificar estos evangelios no canónicos. Es como intentar montar un puzzle con casi todas las piezas perdidas y sin la caja para ver el dibujo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir lo que sacamos de estos fragmentos vía Epifanio, tenemos un retrato de Jesús como un hombre elegido, adoptado como hijo de Dios en el bautismo cuando el Espíritu entra en él. Vemos cómo las prácticas del grupo, sobre todo el vegetarianismo, parecen haber influido, según Epifanio, claro, en cómo se presentaban detalles claves sobre Juan Bautista y la Última Cena, y destaca una oposición muy fuerte a los sacrificios del templo, presentada como enseñanza directa de Jesús. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué debería importarnos hoy conocer estos fragmentos, que además nos llegan filtrados por un adversario? Yo creo que son importantes por varias razones. Primero, ilustran de forma muy viva la increíble diversidad teológica que había en el cristianismo primitivo. Antes de que se consolidara un Nuevo Testamento fijo y una doctrina ortodoxa única, había muchísimas maneras de entender a Jesús, su mensaje y cómo vivir la fe. Los ebionitas son una de esas corrientes judeocristianas que, al final quedaron marginadas. Nos recuerda que la historia no fue una línea recta hacia la versión del cristianismo que hoy es mayoritaria, ¿no? Exacto. Y segundo, nos muestran cómo las comunidades religiosas interactuaban con sus textos sagrados. La acusación de Epifanio, sea cierta o no, apunta a algo real. Los textos no siempre se veían como algo fijo, inmutable. Podían ser interpretados, adaptados y quizá incluso modificados consciente o inconscientemente para que hablaran más directamente a las creencias y prácticas de la comunidad que los usaba. Entender esto nos ayuda a valorar el complejo proceso histórico que llevó a formar el canon del Nuevo Testamento y a reconocer que la norma surgió de entre muchas alternativas posibles. Es una perspectiva valiosa, sí, sobre esa relación entre texto, creencia y comunidad. Para terminar, ¿alguna reflexión final que nos deje ahí pensando? Pues mira, quizás podríamos reflexionar sobre esto. Epifanio presenta la supuesta alteración textual, el cambio de acris a encris, una sola letra, como algo casi trivial de hacer, una manipulación fácil para alinear el texto con la creencia. Más allá de si esta acusación concreta es verdad o no, nos hace pensar en la transmisión de los textos en la antigüedad. ¿Qué nos dice esa aparente facilidad para cambiar cosas? O al menos la percepción de que se podía hacer sobre cómo se entendía la estabilidad de un texto, hasta qué punto las convicciones profundas de un copista o de una comunidad entera podían influir no solo en cómo interpretaban un texto sagrado, sino quizá incluso en cómo lo copiaban, afectando la transmisión física del texto. Es una pregunta que va más allá del Evangelio de los Ebionitas y toca la historia de muchos textos sagrados, incluidos los que hoy son canónicos. ¿Cómo interactúan la fe y la fidelidad al texto cuando entran en tensión? Dejo esa pregunta ahí, abierta,